Jueves 20 de marzo. Estos son los titulares. Vuelve la montaña con la subida al Cober. Guillermo Aso sube al podio en las 6 horas de Barcelona. 29º Autocross de Calamocha. El domingo, 68 inscritos en el tercer slalom Ciudad de Alcañiz. Esto es Tiempo Racing. ¡Comenzamos! Hola familia, un jueves más y cargados de información. Por fin, una noticia que esperábamos desde hace algún tiempo. 15 años. Sí, ese tiempo ha pasado desde aquel 2010. Ese año la montaña se despedía con la 26ª subida a Borja, allá un 24 de octubre. Subida que este año la recuperará el Automóvil Club Zaragoza para el mes de julio. Pues bien, como decimos, la montaña ha vuelto. Y para inaugurar la temporada aragonesa de automovilismo 2025, lo hizo con la subida al Cober 2025, en Tarragona. Se celebró el sábado 15 en esa población, en un día soleado, con la carretera húmeda. Estuvo jarreando agua el viernes a saco, y que se fue secando a medida que se disputaban las 3 mangas de entrenos. Ya para las mangas de carrera solo quedaban algunas zonas umbrías en la parte alta del tramo, de poco más de 4 kilómetros. Subida bien organizada por la escudería Tram y con un amplio dispositivo de seguridad en material y personal, desarrollándose con toda normalidad y con solo un par de chapas. Se daban cita 57 inscritos, 31 en velocidad. Ya sabéis que allí tienen velocidad y regularidad en montaña. Y entre ellos 5 con licencia aragonesa, 4 del Real Automóvil Club Circuito Guadalupe. La jornada en cuanto a los nuestros se la llevaba Víctor Manuel Segura, con un 207 RC, haciendo los mejores cronos en las 5 mangas, terminando por ello en un meritorio 17º Scratch. ¿Cómo ha ido? Bien, la verdad que muy contento, muy bien. Cada vez que salimos a la pista mejor y todo muy bien. ¿Cómo te has visto? ¿Con qué manos? La verdad que bien, el coche responde bien. Es un Peugeot 207 de los que había de la Copa de Circuitos, lo único que le he hecho unas modificaciones para correr montaña. Fue seguido del alcañizano Raúl Sodric con Volkswagen Golf MK2 GTI, que yendo de menos a más, finalizó 21 de la general. Tercero, el también alcañizano Rubén Magallón y su Citroën Saxo VTS, que finalizaba a solo 8 décimas de segundo de su antecesor. Cuarto, Víctor Cantín con Saxo y quinto, Rubén Josa con Golf GTI. Los 5 escriben su nombre en la clasificación provisional del recuperado Campeonato de Montaña. Y todos ellos debutaban en esta disciplina, provenían o provenientes de rallies, autocross, etc. Y a los que quedó un buen sabor de boca. Los veremos otra vez el 13 de abril en la subida a Camarena de la Sierra 100 Fuentes, esta vez ya en nuestro territorio. Eso fue el sábado. Al día siguiente la segunda cita del aragonés, esta vez de autocross, con el 29º Autocross de Calamocha, en el circuito del Gazapón. Y como nos tienen acostumbrados los del Giloca, muy bien organizado. Un fin de nevadas en tierras turolenses y la que cayó en Calamocha no impidió poder asistir a unas interesantes carreras. El hecho que esta temporada las carreras aragonesas sean puntuables también para el catalán nos permitió ver parrillas más nutridas, sobre todo en el grupo de Carcross, que tanto nos gusta. En División 1, José Ángel Moratilla ha sido el único capaz de dominar la jornada de principio a fin. Se impuso en la cronometrada, en sus 2 sesiones clasificatorias y en la final, a los mandos de un Mitsubishi Lancer Evo 6. Final en la que venció con nada menos que 43 segundos de diferencia sobre el segundo clasificado, el fragatino Óscar Escuder, que iba con un Renault 5 Proto, y que a su vez se ha impuesto en algo más de medio minuto a Lucía Moratilla con el Peugeot 207 Proto, que entre los 3 completaban el podio. En la División 2, triunfo local, conseguido por José Sancho a los mandos de su Renault Clio, que solo ha cedido su dominio en la primera sesión, la de entrenamientos, en la que se ha impuesto el actual campeón de Aragón, Javier Navarro. Ya en las siguientes sesiones en las que ha participado el de la escudería Giloca, ha logrado la victoria, incluida la final, en la que se ha impuesto al alcañizano David Herruz, con su Opel Corsa GSI,
por 35 segundos, siendo la tercera plaza para Sergio Tijada con el Opel Astra GSI. En Galacross, David Masoliver, por su parte, ha disfrutado de una jornada de menos a más, pasando de la octava plaza conseguida en los cronos a la victoria en una final en la que ha visto como el dominador hasta la final, Joan Salic, sufría problemas, no pudiendo completar las 8 vueltas de la manga que cerraba la jornada. A pesar del claro dominio de la categoría para el gerundense, no ha faltado la emoción en esta categoría, en la lucha por la segunda plaza, que finalmente ha logrado Bruno Cánovas, también catalán, por poco menos de 2 segundos sobre el primer aragonés, el turolense José Ignacio Casino, que ha completado el podio. La categoría que la FADA quiere potenciar como base para futuros pilotos, el Carcross Junior, tuvo su estreno con la victoria del piloto zaragozano Alan Kaminsky, que fue el becado por la FADA tras la selección llevada a cabo el pasado mes de febrero en una final marcada por los problemas sufridos por los más jóvenes. Debido a la baja potencia de sus Carcross, han visto cómo la carrera finalizaba antes de lo previsto al no poder con la cantidad del barro acumulado en el trazado. El podio se ha completado con la segunda plaza lograda por el madrileño Kilian Revuelta y la tercera para el catalán Oriol Cabeza, mientras que la otra aragonesa y debutante, Nayara Trampal, cerraba la clasificación. También fuera de tierras aragonesas y también en tierras catalanas se disputaban las 6 horas de Barcelona, donde nuestro piloto Guillermo Aso, con su Mercedes AMG GT4, subía al podio después de una carrera muy exigente. Guillermo se inscribía en esta prueba de resistencia para poder preparar la cita del Algarve, dentro del Iberian Supercars, que viene disputando, ya sabéis, con éxito hace tiempo. Y también para comprobar si los meses de inactividad invernal habían causado efecto. Él mismo nos dijo que no, e incluso que en algunos momentos de la carrera vieron posible hacerse con la segunda plaza. Pero el objetivo era afinar máquina y manos trayendo el coche a casa entero. Todo eso pasó el fin de pasado, ya estamos hablando de lo que viene, y llega el tercer eslalon Ciudad de Alcañiz, con casi 70 inscritos, ahí es nada. Leyendo en la lista, nos alegra mucho volver a ver nombres históricos como los de José Luis Aguar o Andrés Fuertes, que junto con Gregorio Montesa y el campeón 2024, José Luis López, completan la categoría Master Más 55, que todavía no terminamos de llenarla de expilotos. Y a David Lardíez, que vuelve a sacar el Ronda Leche Pascual, ¿os acordáis de él? También tendremos al último presidente FADA y al actual, Ángel y Temis, respectivamente. Y a los campeones 2024 en las diferentes categorías. Llama la atención la ausencia de Carmelo Cayén y su reconocido AX Proto. En Mujer y Motor, a Ana María Rubio y Eva Codinach, que ya corrieron el año pasado, se unen Aitana Pérez y Paloma Meseguer, que regresa después de un año sabático maternal. 11 pilotos en vehículos de serie, 15 en debutantes, y muchos otros pilotos que regresan al slalom, unos para hacer manos de cara a la temporada de rallies y otros viendo que esta disciplina se pone cada vez más interesante y con un calendario muy completo. Así que este sábado, en el circuito de karting de Motorland, y con un tiempo que se espera cambiante, las ruedas de seco creo que no se van a gastar, organizado por el Real Autovehículo Circuito Guadalupe, dará comienzo la jornada con las verificaciones de 8 a 9 y cuarto. A las 9 y media, el obligatorio briefing, los entrenos a las 10 y las mangas a las 11 y cuarto y a las 12 y media, los aplausos a las 2 y luego cada mochuelo a su olivo. Ah, y para los que no salen de casa porque no quieren o no pueden, Fórmula 1 desde lejanas tierras chinas, donde esperamos que a Sainz y Alonso no les vuelva a tocar la China y terminen su primer gran premio. Bueno familia, lo dicho, sed felices, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y hasta el jueves. Un abrazo. Me gusta aragonracing.es.